¿Qué tal, señores? Ya de regreso con otro cotorreo. En esta ocasión vamos a hacer un viaje al pasado y sacamos del baúl de los recuerdos algunas revistas y algunos libros. Ya tenían tiempo sepultados por allá de los años 90. Y entre eso estaba precisamente el número uno de la revista Dragón, que salió en España para 1993. El tiraje de revistas fue extenso, fueron 27 revistas lanzadas, pero vamos a ver qué pasó con la revista y qué pasó con la editorial. Acompáñenos. Era el año 1993, el boom de los videojuegos para consola, todo lo que era Dungeons and Dragons estaba en su segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons. La revista Dragon de Estados Unidos, de TSR, servía como puente de conexión entre la editorial, precisamente TSR, con todo lo que era Dungeons and Dragons y el público. Muchísimos de los grandes ahora diseñadores de juegos comenzaron precisamente ahí. En España, la editorial 5 tomó control de estos derechos para publicar Dragon Magazine 1993 y saca este primer módulo, este primer revista. La editorial 5 tenía los derechos para todo lo que era Advanced Dungeons and Dragons y poco a poco fueron publicando sus libros, manuales de monstruos, como parte de los lanzamientos a la par que tenían con TSR. Sí, primero salían en inglés y después, meses después o a veces un año, los podíamos encontrar en español. De hecho, muchos de estos módulos, por ejemplo, todo lo que era Dragonlance, ya tenía tiempo en el mercado, había salido 2 años antes en Estados Unidos, pero ya finalmente estaba en español, gracias a Editorial 5. Y Editorial 5 también tenía los derechos para publicar cómics, por ejemplo, todo lo que era de DC, Batman y todo eso. Y también para otros juegos, como todo lo que era FASA, ¿no? De Shadowrun, Battletech, etcétera. Entonces esas versiones en español estaban disponibles finalmente ya en España y por consecuencia después empezaron a filtrarse a Latinoamérica. Al abrir la revista podemos ver lo que estaba en aquel momento de moda, en auge, y era esa caja de Dungeons and Dragons de inicio, muy buena por cierto. Si pudieran volver a lanzar estos chicos de Wizards algún producto, creo que esa caja sería fenomenal, claro, reeditada, muy al estilo de Hero Quest, ¿no? La revista abre con algunas notas editoriales y algunos artículos trasladados de la versión en inglés a la versión en español, pero sí vamos a tener varios artículos exclusivos de la versión en España. Me llama mucho la atención que vamos a tener mucha publicidad de algunas publicaciones exclusivas de lo que va a ser juego de rol en España en aquel momento y también de algunos negocios, tiendas que estaban en auge en aquel momento, muchas de ellas en Madrid o en Barcelona. Me pregunto, ustedes que están allá en España, si algunas de estas todavía están ahí, si siguen vivas, si han crecido, han evolucionado, reconocen alguna de estos publicidades de algunos de estos negocios. Sería interesante saber más de ellos, si siguen con las puertas abiertas, si han evolucionado, en fin, si algunos de ustedes reconocen algunas de estas tiendas y tienen algo de historia que platicarnos al respecto, me encantaría escucharlos, sobre todo ver si todavía están vigentes. Después nos vamos a los típicos artículos en los que nos platican sobre la experiencia del juego de rol, ¿no? Consejos para Game Masters, cosas por el estilo. En la versión en inglés tenemos, bueno, la versión Dragon efectivamente era eso, como muchos tips y datos o herramientas adicionales tanto para jugadores como para Game Masters, mientras que la revista Dungeon, que era como su contraparte, tenía aventuras incluidas. De repente la versión de Dragon, la revista Dragon, tenía alguna aventura, y es el caso con esta revista en español en su número uno. Dentro de la revista también vamos a tener otro como artículo dedicado a otra revista, una especie como de catálogo y reseñas de diferentes aventuras y módulos de juegos de rol. Y después nos vamos a el trato con el árbitro, o en este caso al Dungeon Master, ¿no? Y esto sigue vigente, no importa si han pasado las reglas a otro nivel o han ido evolucionando, lo que es la experiencia de juego en la mesa sigue siendo la misma. Quizá lo único que tenemos que agregar ahí es el banear celulares o teléfonos móviles o lo que sea ya estando en la mesa, porque eso distrae bastante la experiencia de juego. Y también todo lo que va a ser tu experiencia de juego digital, ¿no? Cuando ya estás conectado a través de computadoras, cada quien en sus diferentes ciudades y diferentes horarios. En fin, creo que se podría explorar mucho de eso y yo creo que si pudiera resurgir esta revista en estos años, creo que tendría mucho que contar. Claro, lo más probable es que fuera una versión digital, ¿verdad? Tenemos algo de publicidad interior. Esa guía de juego de rol, también publicada por Editorial 5, que por cierto, Editorial 5 sí estuvo vigente de 1993 a 1997, más o menos. 1998 cierran finalmente, y esto fue consecuencia de una
pues una serie de malas rachas, malas ventas y la pérdida de los derechos tanto de lo que es Dungeons and Dragons, todo lo que fue Dungeons and Dragons perdieron los derechos en el 97, al igual que perdieron los derechos en el mismo año con todo lo que era DC, o sea, todo lo que era Batman, cómics y cosas por el estilo. Y esto es más que nada por una especie como de confusión, problema que hubo curiosamente aquí en México. Sí, resulta que los cómics de Batman que publicaba 5, Editorial 5, empezaron a venderse también en México, y Editorial Vid, que en aquella época eran los que tenían los derechos para distribuir todo lo que era Batman en México, pues sí, demandó el por qué se estaban vendiendo acá, y sí resultó que se estaban vendiendo, pero por algunos importadores o tiendas exclusivas que empezaron a traer este material. De hecho, gracias a esos importadores fue que esta revista llegó a nuestras manos. Y esto es porque conseguir material de Dungeons and Dragons era muy difícil aquí en México, no importa si lo estabas buscando en español o en inglés. De hecho era más fácil encontrarlo en inglés, pero versiones en español eran muy costosas porque tenías que traerlas directamente de allá, importarlas, los costos de envío y además el tiempo de espera, que era alrededor de 3 meses, de 3 a 5 meses de espera para que te llegara tu material. Y en aquella época había un alto índice de robos en el correo, el cual era aproximadamente, para que se den una idea, del 80%. Y estas cifras no las tengo yo aquí, esas cifras me las dio directamente la administración de correos de mi ciudad cuando yo estuve haciendo un trabajo de investigación con ellos. Y sí, esto mejoró tiempo adelante, para allí del año 1997-1998. Ya teníamos más seguridad en lo que fueron los embarques y tiempos de espera más cortos. Esta revista te incluía, por cierto, regresando al tema, 3 aventuras. Una de ellas venía como adicional un póster, un mapa que puedes utilizar ya sea para jugar la versión de Dungeons and Dragons que venía en la caja de inicio, en la caja negra, o bien utilizar el sistema normal y utilizarla como una herramienta adicional. Y esto valía mucho la pena. Esta aventura recuerdo haberla corrido ya muchos años atrás con mis compañeros de escuela. Fueron como los conejillos de indias, donde íbamos experimentando tanto la experiencia de Dungeons and Dragons y ciertas, ahora sí que problemas de traducción, porque yo tenía mis libros de reglas en inglés, la aventura venía con detalles en español, entonces empezar a traducir esas palabras o buscar el significado de algunas de estas abreviaturas, típico de esos datos de los monstruos, ¿no?, que venían en el manual de monstruos, sí, eran diferentes, o cuando menos las letras eran diferentes, tenías que encontrar qué significaba cada uno de estos. No fue tan sencillo, pero al final sí, lo hicimos funcionar. No había internet en aquella época, bueno, había una versión de internet demasiado pobre, así es que era muy difícil encontrar apoyo en línea, tenías que escribir una carta o algo por el estilo. Pero bueno, tenemos aquí una guía también de miniaturas, muy interesante, nos da algunos datos de algunas de estas compañías que hacían miniaturas que podíamos utilizar de apoyo. Lógicamente ninguna de estas en venta por acá en Latinoamérica. Y después también una sección dedicada a los videojuegos que estaban vinculados con los juegos de rol. En aquel momento había un gran boom de muchos de estos porque estaba la evolución de los gráficos y procesamiento y la evolución también de los juegos que podías comprar en disco. Y estaba por lanzarse lo que era el CD-ROM, que era una especie como de lector de CD que ya podías conectar a tu computadora y leer gráficos a mucho mayor velocidad para esos videojuegos. Un muy buen número 1 definitivamente para la revista Dragón en español. Por cierto, la portada, la ilustración, la cara de esta muchacha que viene ahí como nuestra heroína era la cara de la novia actual de ese ilustrador en aquel momento. Afortunadamente llegaron múltiples de estos números de Dragon aquí a México. No llegaban todos. De hecho, alguna vez uno de estos distribuidores me comentó que nada más llegaban algunos, los que habían sobrado de las ventas en España. O sea que todo ese exceso de producción lo mandaban a Latinoamérica y acá terminaba vendiéndose. Así es que sí, de repente teníamos el número 1, el 2, el 3, pero nos faltaban el 4 y el 5 y luego llegaba el 6. Así ha sido prácticamente todo lo que son las publicaciones españolas en Latinoamérica, incluso en nuestros días. Y lo mismo sucedió con la revista White Dwarf de Games Workshop en su versión en español. ¿Y ustedes recuerdan esta revista? ¿Recuerdan la Editorial 5? ¿Tienen algo de sus productos todavía? ¿Y recuerdan esas tiendas que están anunciadas en la revista? Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.